Me llamo Rebecca Mitchell, tengo 32 años y siempre he sido la benevolente de la familia. Aquel soleado domingo, en la finca de mis padres en Hampton, yo llevaba mi vestido habitual de Target, mientras mis hermanos lucían ropa de diseñador. Cuando el tío Richard anunció que iba a vender su edificio del centro, mi hermano James sonrió con aire burlón y susurró: «De todos modos, tú no te lo podrías permitir, Becky. Si supieran lo que escondía mi modesto Honda y mi pequeño apartamento». Antes de contar lo que pasó después, decidme desde dónde estáis viendo el vídeo, y suscribíos si os resultan familiares los dramas familiares. Os prometo que esta historia sobre mantenerse firme puede inspiraros en vuestro propio momento de victoria. Los Mitchell no eran solo ricos, eran una familia adinerada con raíces en el sector inmobiliario de Manhattan que se remontaban a 4 generaciones y ramificaciones que se extendían a la banca de inversión, negocio que mi abuelo había iniciado en la década de 1960. Mi padre, William Mitchell, había ampliado el imperio familiar con una crueldad calculada que le servía bien en los negocios, pero mal en casa. Mi madre, Eleanor, provenía de una familia similar, hija de un magnate del transporte marítimo que valoraba las asociaciones y las apariencias. Juntos crearon un hogar donde el éxito estaba estrictamente definido y se fomentaba la competencia entre hermanos. En lugar de desanimarnos, James, mi hermano mayor de 38 años, siguió los pasos de nuestro padre y se convirtió en un importante banquero de inversiones en Morgan Stanley, con un despacho en esquina y un ego inflado a juego. Victoria, de 36 años, había elegido la medicina y se había convertido en cirujana plástica de la élite del Upper East Side, donde la belleza era una mercancía que podía controlar. Michael, el más joven, antes que yo, a los 34 años, se había aventurado en el mundo de la tecnología y había lanzado una exitosa empresa emergente que vendió por millones antes de cumplir los 30, demostrando ser el innovador de la familia, aunque sin salirse de los límites aceptados por esta. Y luego estaba yo, Rebecca, que después de graduarme con honores en Wharton, había sorprendido a todos al rechazar puestos en empresas de primer nivel para trabajar en una pequeña empresa de planificación urbana. ¡Qué desperdicio de potencial!, se lamentaba mi madre en las galas benéficas, mientras que mi padre simplemente me presentaba en último lugar en las reuniones familiares, con un tono de voz más bajo. La reunión anual de la empresa familiar era una tradición que mi abuelo había iniciado hacía décadas, aparentemente para mantener a todos informados, pero que se había convertido en una competición velada por la aprobación de los padres. Llegué a la finca Hampton ese domingo en mi fiable Honda Civic, y sentí inmediatamente el peso de la desaprobación cuando me detuve junto al Maserati de James Maserati y el Tesla de Victoria. ¿Todavía conduces esa cosa?, me dijo mi padre cuando entré en el inmaculado camino de grava. Mi vestido de Target ya atraía la mirada crítica de mi madre. «Podríamos ayudarte con el pago inicial de algo más apropiado», me ofreció, logrando que su generosidad sonara como una crítica. Sonreí y los abracé a ambos, inmune a los comentarios similares que llevaba años escuchando. «Me gusta mi coche, me lleva a donde necesito ir», respondí, aunque llevaba la bolsa de viaje conmigo, a pesar de que el personal que nos rodeaba se ofrecía a ayudarme. Lo que mi familia nunca había entendido era que mis decisiones no nacían de la necesidad, sino de la intencionalidad. Tras ver el vacío que había detrás del materialismo de mis hermanos durante la universidad, había hecho un voto privado de construir algo significativo en mis propios términos. Mi modesta apariencia exterior no era un reflejo de mi lucha,
sino de una estrategia que guardaba en mi interior mientras recorría los pasillos familiares de la casa de mi infancia, saludando con una sonrisa a María, nuestra ama de llaves desde hacía mucho tiempo, que se había convertido en una figura materna para mí más allá de Ellaner. Las suposiciones de mi familia sobre mis dificultades económicas habían comenzado como una molestia, pero se habían convertido en una ventaja inesperada que cultivé con cuidadosa precisión ese fin de semana, mientras me instalaba en mi antigua habitación, todavía decorada con recuerdos de mi adolescencia, a diferencia de las habitaciones de mis hermanos, que habían sido renovadas para convertirlas en lujosas suites para invitados. Sentía una tranquila confianza bajo mi aparente humildad. La ilusión cuidadosamente mantenida de mi vida modesta estaba a punto de servirme de una manera que mi familia, obsesionada con el estatus, nunca podría haber imaginado. La finca Mitchell se extendía a lo largo de 3 acres de la mejor costa de Hampton, una obra maestra del estilo colonial con 12 dormitorios, piscina cubierta y al aire libre, pistas de tenis y jardines meticulosamente cuidados por un equipo de 5 jardineros a tiempo completo. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos artesonados. Alfombras persas que valían pequeñas fortunas cubrían los suelos de madera brasileña y obras de arte pertenecientes a museos adornaban las paredes empapeladas con sedas y brocados. Mientras mis hermanos se dispersaban inmediatamente por sus territorios habituales, yo me sentía atraída por la cocina, donde el personal se preparaba para la cena formal de esa noche. «Señorita Rebecca», exclamó Carmen, la chef de la familia desde hacía 20 años, al verme entrar y con el rostro iluminado. «¿Cuánto tiempo sin venir de visita?» A diferencia de los demás miembros de mi familia, que apenas reconocían la existencia del personal más allá de su función, yo siempre había encontrado consuelo en la calidez de las personas que realmente hacían funcionar la finca Mitchell. Pasé una hora ayudando a Carmen a preparar los aperitivos, poniéndome al día sobre la admisión de su nieta en la universidad, y la nueva información comercial de su hijo, algo de lo que mis padres no sabían nada a pesar de que llevaba 2 décadas trabajando para ellos. La cena de aquella noche fue un ejercicio de guerra apenas disimulada bajo una conversación civilizada. Primos, tíos y tías se habían unido a la familia inmediata, creando un impresionante cuadro de riqueza y privilegios. Rebecca, me llamó mi tía Patricia desde el otro lado de la amplia mesa de caoba con capacidad para 24 comensales. He oído que sigues en esa pequeña empresa de planificación urbana. Qué pintoresco seguir en lo mismo tanto tiempo. Sus palabras insinuaban que mi elección profesional reflejaba una falta de opciones más que una dedicación. Antes de que pudiera responder, Victoria intervino con su habitual comentario. No todo el mundo necesita ascender, tía Patricia. Algunas personas prefieren la estabilidad. La ligera pausa antes de decir esto último convirtió la virtud en un defecto de carácter. Sonreí y di un sorbo al exquisito Cabernet mientras los recuerdos de mi revelación en la universidad inundaban mi mente. Había sido durante mi 3er año en Wharton, cuando la mayoría de mis compañeros competían por prestigiosas prácticas en Goldman Sachs y Mackenzie, cuando había elegido una asignatura optativa de economía urbana con el profesor Frank Williams, un antiguo promotor inmobiliario que había ganado millones transformando barrios abandonados antes de dedicarse a la academia. Los bienes raíces no son solo propiedades, me había dicho durante una tutoría, después de que le entregara un trabajo que le había llamado la atención. Se trata de tener visión, de ver el potencial donde otros ven problemas. Bajo su tutela,
Empecé a ver el imperio inmobiliario de mi familia de otra manera. No como un derecho de nacimiento, sino como un modelo a mejorar, donde mis antepasados habían construido con fines lucrativos, pero donde yo veía posibilidades de transformación que servían a las comunidades sin dejar de generar beneficios. Donde mis antepasados habían construido solo para obtener beneficios, yo veía posibilidades de transformación que podían servir a la comunidad y seguir generando ingresos. Tras graduarme, utilicé el dinero de mi fondo fiduciario, que estaba destinado al pago inicial de un apartamento en Nueva York, para comprar en secreto mi primera propiedad, un dúplex en ruinas en Newark, que expertos como mi familia habrían descartado por considerarlo sin valor. Con la orientación a distancia del profesor Williams y el trabajo práctico junto a los contratistas que contraté, renové el espacio yo mismo, aprendiendo todos los aspectos del negocio desde cero, en lugar de hacerlo desde una suite ejecutiva. El dúplex se vendió con un beneficio del 40% 6 meses después, y, lo que es más importante, proporcionó una vivienda que las familias trabajadoras que compraron las unidades podían permitirse realmente. La conversación actual me devolvió al presente, mientras James entretenía a la mesa con historias sobre la compra de su último yate, que pasaba de 0 a 60 nudos en menos de 10 segundos, según se jactaba ante el tío Richard, cuya atención codiciaba especialmente. Tendrás que venir a verlo cuando atracamos en Saint Trape el mes que viene, dijo. Mis otros hermanos no querían quedarse atrás. Victoria detalló la ubicación de su nuevo spa médico en Park Avenue, mientras que Michael describió su reciente inversión ángel en una empresa tecnológica que desarrollaba inteligencia artificial para la medicina. Mis otros hermanos no se quedaron atrás. Victoria detalló la ubicación de su nuevo spa médico en Park Avenue, y Michael describió su reciente inversión ángel en una empresa tecnológica que desarrolla inteligencia artificial para los mercados financieros. Lo observé todo con la mirada experta de alguien que había pasado años catalogando las debilidades de su familia. La inseguridad de Victoria bajo su apariencia perfecta, la ambición de Michael atenuada por su aversión al riesgo, el frío cálculo de mi padre y la ansiedad de mi madre por el estatus. La dinámica cambió cuando el tío Richard, el hermano menor de mi padre y el inconformista de la familia, que había creado su propia empresa inmobiliaria, carraspeó significativamente, ya que estábamos todos reunidos. Anunció que quería llamar la atención de inmediato. Quería que la familia lo supiera primero, antes de que salga al mercado la semana que viene. Voy a vender el edificio Harrington, en el centro. La mesa estalló en murmullos de interés, ya que todos conocían el edificio, un inmueble comercial de 20 plantas en el distrito financiero que había formado parte de la cartera del tío Richard durante décadas. Mientras se servía el café y el postre, todos especulaban sobre el valor de la propiedad y los posibles compradores, mientras James y mi padre ya discutían una posible inversión conjunta entre los miembros de la familia. Yo escuchaba atentamente y hice una sola pregunta que sorprendió a varios. ¿Cuál es la tasa de ocupación actual y cuáles son las condiciones de los contratos de alquiler comerciales existentes? El tío Richard se mostró momentáneamente sorprendido por mi pregunta tan informada, pero James se adelantó antes de que pudiera responder, levantando su vaso de whisky con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre tan analítica, Becky. Como si pudieras hacer algo con esa información. Su comentario provocó risas cómplices alrededor de la mesa, preparando el escenario perfecto para la reunión programada para la mañana siguiente, en la que mi familia comenzaría a cambiar radicalmente su percepción de mí.
El estudio de mi abuelo no había cambiado desde su muerte, 15 años atrás. Un templo del poder del viejo mundo, con paredes cubiertas de libros encuadernados en cuero, trofeos de caza y un enorme escritorio de caoba detrás del cual mi padre se sentaba ahora como un monarca en su trono. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas con vidrios emplomados y proyectaba patrones sobre la alfombra oriental, donde 3 generaciones de Mitchell se reunían en una herradura formada por sillones de cuero y sofás antiguos. El tío Richard estaba de pie junto a una presentación proyectada, guiándonos a través de los detalles del edificio Harrington, con la precisión de alguien que había dedicado décadas al sector inmobiliario comercial. La propiedad abarca toda una manzana, y la zonificación actual permite un desarrollo de uso mixto. La estructura existente data de 1928, con renovaciones en 1962 y 1994, y presenta detalles Art Deco en todo el edificio. La valoración actual del mercado la sitúa en aproximadamente 75 millones, aunque creo que podemos pedir 85, dada la ubicación y la importancia histórica del edificio. Mientras él hacía clic en las diapositivas que mostraban los planos de las plantas, la información de los inquilinos y las proyecciones de ingresos, me di cuenta de que mis hermanos se inclinaban hacia adelante con interés, calculando mentalmente su posible participación. Cuando el tío Richard abrió el turno de preguntas, levanté la mano al mismo tiempo que James. Mi padre, como era de esperar, asintió con la cabeza hacia su primogénito. ¿Cuál es el servicio de la deuda actual de la propiedad? Consideraría una adquisición parcial por parte de la familia con un socio institucional. James hizo su pregunta, diseñada para mostrar su perspicacia financiera. Le siguieron varias preguntas más técnicas de Victoria y Michael, cuidadosamente construidas para demostrar su inteligencia empresarial y su capacidad financiera. Cuando terminó la primera ronda de preguntas, levanté la mano de nuevo y, quizás por novedad, el tío Richard me concedió la palabra. Tengo curiosidad por el potencial de reconversión del edificio, comencé a decir, observando la confusión reflejada en varios rostros, especialmente en los de los pisos superiores, que llevaban 3 años vacíos, dada la reciente iniciativa de reurbanización de la ciudad. ¿Alguien ha estudiado la posibilidad de convertir las plantas 15 a 20 en viviendas? La sala se quedó en silencio de golpe, hasta que James soltó una carcajada, a la que se unieron rápidamente los demás. ¿Convertir un edificio comercial de clase A en viviendas? Por eso te dedicas a la teoría y dejas los negocios en manos de los adultos, Becky. Su comentario abrió la veda. No todo el mundo tiene cabeza para los negocios, añadió Victoria con fingida compasión. El primo Steven intervino. Eres la pobre de la familia. Rebecca, no hay nada de malo en eso, alguien tiene que mantener a los demás con los pies en la tierra. Lo que siguió fue una cascada de insultos apenas velados envueltos en falsa preocupación y condescendencia. Quizás Rebecca podría encargarse de las relaciones públicas, sea lo que sea que decidamos, sugirió la tía Patricia, como si fuera un premio de consolación. Siempre se te ha dado bien pensar de forma creativa. Cada comentario sonaba como un golpe calculado, recordándome mi primer proyecto de renovación hace 7 años. Había vivido en ese dúplex de Newark durante las reformas, durmiendo en un colchón en el suelo mientras aprendía electricidad con el señor Guzmán, un maestro electricista a punto de jubilarse que se había mostrado escéptico con la niña rica que jugaba a ser contratista hasta que me quedé a su lado durante jornadas de 14 horas absorbiendo todo lo que podía enseñarme.
De la señora Chen aprendí las complejidades de los permisos y el cumplimiento de la normativa mientras nos movíamos por la burocracia municipal. De Javon Williams, carpintero de tercera generación, aprendí a reconocer los materiales de calidad y la artesanía, y los fines de semana los dedicaba a recorrer chatarrerías en busca de elementos originales que encajaran con el carácter del edificio. Ese proyecto me enseñó más que cualquier clase en Wharton, ya que me mostró cómo construir una red basada en el respeto y el beneficio mutuo, en lugar de en las conexiones familiares. También supuso el comienzo de mi sistema para identificar propiedades infravaloradas, una metodología que perfeccioné a través de docenas de proyectos posteriores, combinando investigación demográfica, análisis de zonificación, evaluación arquitectónica y participación comunitaria de formas que mi familia consideraría indignas. En los 7 años transcurridos desde entonces, desarrollé relaciones con contratistas, proveedores, funcionarios municipales y organizaciones comunitarias en toda el área metropolitana, creando canales de información que me alertaban de las oportunidades mucho antes de que llegaran al mercado. Mientras tanto, mi familia seguía felizmente ajena a todo, y solo veía mi modesto apartamento y mi ropa. Interpretaban mi independencia como una limitación en lugar de una elección. La voz de mi madre interrumpió mis pensamientos y la corriente continua de comentarios despectivos. Rebecca siempre ha priorizado enfoques alternativos, dijo en lo que claramente pensaba que era una defensa. No todo el mundo mide el éxito de la misma manera. Estoy segura de que tus pequeños proyectos te resultan muy satisfactorios, querida. Su intento de apoyo me dolió más que la burla descarada, ya que demostraba su profundo desconocimiento de quién era yo y lo que había construido. Mantuve la compostura, una habilidad que había perfeccionado durante años de reuniones familiares, mientras catalogaba cada comentario despectivo y cada mirada condescendiente, que alimentaban la revelación que estaba a punto de hacer. Disculpen un momento, dije con calma, levantándome de mi asiento mientras la conversación pasaba a especular sobre qué miembros de la familia podrían participar en la adquisición del edificio Harrington. Nadie prestó especial atención a mi salida, lo que me vino muy bien, ya que me dirigí a la habitación de invitados donde había guardado mi maletín con mi portfolio. 7 años de trabajo disciplinado y planificación estratégica habían construido un imperio que existía completamente al margen de mi familia, empezando por aquel primer dúplex. Había reinvertido cada dólar de beneficio, pasando gradualmente de viviendas unifamiliares a edificios de varias viviendas, luego a pequeños locales comerciales y, finalmente, a desarrollos de uso mixto, que se habían convertido en mi especialidad. Donde los promotores tradicionales veían límites rígidos entre los espacios residenciales, comerciales y comunitarios, yo creaba integraciones que maximizaban tanto la rentabilidad financiera como la habitabilidad. Mi adquisición en el segundo año de un centro comercial en quiebra, se había transformado en un centro comunitario con apartamentos asequibles y negocios locales, lo que generaba fuertes rendimientos y revitalizaba el barrio. Al 4.º año, había establecido relaciones con inversores selectos que valoraban mi enfoque, lo que me permitió crecer sin sacrificar mi visión ni mi independencia. Me especialicé en identificar edificios con buena estructura pero obsoletos, en particular antiguos edificios de oficinas que podían reimaginar como espacios residenciales conservando su carácter arquitectónico. Cada proyecto reforzó mi reputación en una red que operaba de forma totalmente independiente de los círculos de mi familia, lo que me permitió cerrar acuerdos con el anonimato que los promotores más establecidos no podían.
Mi asociación con Esther Kwan, una brillante arquitecta que compartía mi filosofía, había perfeccionado aún más mi enfoque, creando un estilo característico para transformar antiguos espacios comerciales en comunidades residenciales muy codiciadas. El año pasado, la conversión del edificio Thompson, un complejo de oficinas abandonado de la década de 1940, en apartamentos de ingresos mixtos con espacios de trabajo cooperativos, obtuvo premios de diseño urbano, y generó un rendimiento de la inversión del 38%. Reuní los documentos necesarios y volví al estudio, donde la conversación había evolucionado hacia discusiones técnicas sobre las estructuras de financiación para la participación de la familia en el edificio del tío Richard. Me gustaría expresar mi serio interés en adquirir el edificio Harrington, declaré con claridad al volver a entrar en la sala, lo que provocó que varias cabezas se giraran con expresiones que iban desde la diversión hasta la confusión. El tío Richard, siempre tan hombre de negocios, respondió primero, a pesar de las sonrisitas de mis hermanos. Es una propiedad considerable, Rebecca. Se trata de una adquisición de $85 millones. Su tono era paciente, como si le explicara matemáticas básicas a un niño. Soy consciente del precio de venta, respondí con voz tranquila mientras colocaba mi carpeta de cuero sobre la mesa. Victoria dejó escapar un suspiro teatral. Becky, no pasa nada por quedarse en tu sitio. Todos tenemos puntos fuertes diferentes. Su condescendencia estaba perfeccionada tras décadas de establecer una jerarquía entre nosotros. Deberías centrarte en lo que mejor sabes hacer y dejar estas inversiones importantes en manos de quienes tenemos experiencia y capital. Mi padre permaneció en un silencio llamativo, sin defenderme ni unirse al rechazo, con una expresión indescifrable tras entrelazar sus dedos. Me volví directamente hacia el tío Richard, ignorando a los demás. Me gustaría hablar de esto en serio. Ya he visitado la propiedad 2 veces y tengo planos preliminares para convertir los pisos superiores en viviendas, manteniendo el espacio comercial en la planta baja, y habilitando servicios comunitarios en el 3er piso y en la azotea. La sala se quedó en silencio cuando el tío Richard arqueó las cejas sorprendido. ¿Has visitado el edificio? Aún no he autorizado ninguna visita. Marcus Thompson me lo enseñó el mes pasado, respondí refiriéndome a su socio. Y la semana pasada volví con mi arquitecto y mi contratista general. El ambiente cambió perceptiblemente cuando el tío Richard sacó su teléfono, presumiblemente para verificar mi afirmación. Tras un breve intercambio de mensajes, levantó la vista con renovado interés. Marcus dice que hiciste una inspección bastante detallada, pero no lo mencioné porque me pediste que mantuviéramos la confidencialidad. Esta revelación provocó una serie de expresiones casi cómicas en la sala, mientras los miembros de la familia recalibraban su comprensión de la situación. James fue el primero en recuperarse y su desdén se transformó en sospecha. ¿A qué estás jugando, Rebecca? No tienes recursos para una propiedad de esta magnitud. La tensión en el estudio de mi abuelo se hizo tangible cuando 8 pares de ojos se fijaron en mí con emociones que iban desde la diversión hasta la confusión y la hostilidad abierta. Esto no es un juego, respondía James mirándolo fijamente. El edificio Harrington representa exactamente el tipo de propiedad en la que me he especializado durante los últimos 7 años. La estructura central es sólida, las características Art Deco son excepcionales, y la ubicación es ideal para el tipo de remodelación de uso mixto que se ha convertido en el enfoque característico de mi empresa. El socio comercial de mi tío Richard, Marcus, eligió ese momento para unirse a la reunión,
disculpándose con un gesto hacia la familia. Siento interrumpir, pero he visto tu mensaje, Richard. Sí, ya le he enseñado el edificio a Rebecca 2 veces. Su equipo ha sido muy minucioso. Se volvió hacia mí con un respeto profesional totalmente ausente en las expresiones de mi familia. ¿Has traído los bocetos preliminares que ha hecho tu arquitecto? Tenían algunos enfoques innovadores para la conversión del atrio. La confusión de la familia se hizo más evidente cuando saqué una tableta de mi cartera y mostré los diseños conceptuales de Esther al tío Richard. Nuestra idea es mantener el uso comercial hasta la planta 14 y convertir las plantas 15 a 20 en unidades residenciales que conserven la integridad arquitectónica y aprovechen las vistas de las plantas superiores. Las características Art Deco existentes del edificio se convertirían en elementos distintivos de los espacios residenciales, con las puertas originales del ascensor y los detalles de los pasillos restaurados en lugar de sustituidos. Mientras el tío Richard y Marcus hojeaban los diseños con creciente interés, les expliqué nuestra visión de forma metódica, detallando cómo cada aspecto respondía a las demandas actuales del mercado, y respetando al mismo tiempo el significado histórico del edificio. El concepto llevaba meses desarrollándose desde que, en una conferencia de urbanismo en la que yo era uno de los ponentes destacados, Marcus mencionó por primera vez el posible interés de Richard en vender. Mi mente se remontó al proyecto del Hotel Walker, mi conversión más difícil hasta la fecha, en la que los problemas estructurales descubiertos a mitad de la renovación amenazaron con descarrilar todo el proyecto y agotar mis reservas de capital. En lugar de recortar gastos, innové y contraté a ingenieros estructurales para diseñar un sistema de refuerzo que acabó convirtiéndose en una característica del diseño del edificio terminado. Ese proyecto puso a prueba todas mis habilidades y relaciones, y requirió jornadas de 16 horas, y una financiación puente que garanticé personalmente, y que me mantuvo despierto por las noches, hasta que se completó y se vendió a un grupo inversor por el doble de los ingresos previstos. Las lecciones aprendidas de aquel desastre casi total habían perfeccionado mi proceso de diligencia debida, como quedaba patente en el minucioso análisis que ahora presentaba para el edificio Harrington. Todo esto es muy creativo, dijo finalmente mi padre con tono cauteloso, pero la realidad financiera sigue siendo la misma. Una propiedad de esta envergadura requiere un capital considerable y relaciones bancarias consolidadas. Su declaración tenía el tono familiar del rechazo, pero ahora teñido de auténtica confusión sobre mis intenciones. Victoria se inclinó hacia adelante con exagerada preocupación. Becky, ¿te has metido en algo demasiado grande? Nadie espera que compitas a este nivel. James fue menos diplomático. ¿De dónde piensas sacar 85 millones de dólares? Esto no es un juego de Monopoly. Respondí a cada pregunta con calma, anticipándome a esta reacción exacta. Mitchell Urban Transformations cuenta actualmente con una cartera de 17 propiedades en el área triestatal con un valor combinado de 163 millones de dólares y ratios de apalancamiento manejables. Volví a abrir mi cartera y repartí resúmenes de una página con las propiedades de mi empresa entre los miembros clave de la familia. Nuestros últimos 5 proyectos han superado el retorno de la inversión previsto en un 28% de media, y mantenemos sólidas relaciones con 3 bancos regionales y 2 prestamistas nacionales, especializados en proyectos de renovación urbana. Los documentos que se distribuyeron por la sala contenían listados de activos elaborados de forma profesional, con fotos de las propiedades, las fechas de adquisición, los costes de renovación,
Y las valoraciones actuales. James examinó su copia con los ojos entrecerrados. Esto tiene que ser falso. Es imposible que hayas construido todo esto sin que tu familia lo supiera. Victoria estudió su hoja con más atención. Estas propiedades deben estar muy hipotecadas. Has contraído una deuda peligrosa. Mi madre se limitó a mirar su copia en silencio, incrédula. Michael, siempre el más analítico, comparaba las propiedades con el navegador de su teléfono. Este complejo de uso mixto en Fremont Street, ¿no era el antiguo edificio de Westridge Manufacturing? Leí sobre su reconversión en Business Insider el año pasado. Antes de que nadie pudiera responder, puse la última prueba sobre la mesa. Mi aprobación de financiación de $75 millones por parte del National First Bank, uno de los mayores prestamistas comerciales del país, específicamente para la adquisición del edificio Harrington, con el capital restante procedente de las y un pequeño grupo de inversores selectos que se habían asociado conmigo en proyectos anteriores exitosos. La carta de preaprobación creó un momento de silencio atónito antes de que el tío Richard lo rompiera con un silbido bajo. Esto es legítimo, confirmó a los presentes después de examinar el documento. National First no emite estos documentos sin una exhaustiva diligencia debida. Busqué en mi cartera una vez más y saqué el documento que transformaría para siempre la percepción de mi familia. Un acuerdo completo de compraventa del edificio Harrington que ya llevaba la firma de Richard, como socio, pendiente únicamente de la rúbrica final de Richard. Como verán, expliqué mientras Richard comenzaba a revisar el contrato. Estamos dispuestos a ofrecer 86 millones, 1 millón por encima del precio de venta, con un cierre en 60 días y sin contingencias más allá de la verificación estándar del título. Los términos esbozados en el contrato demostraban no solo su capacidad financiera, sino también su comprensión de las prioridades estratégicas del tío Richard. Una venta limpia sin contingencias complicadas, condiciones favorables en la parte de la financiación del vendedor que habíamos solicitado, y disposiciones que le permiten mantener el espacio de oficinas en el edificio durante 3 años mientras su empresa se traslada a la nueva sede. Negociamos un pagaré del vendedor del 2%. Richard preguntó, sorprendido, mientras estudiaba la estructura de financiación en condiciones favorables para ambas partes. Le confirmé que tu carry te da unos ingresos por intereses continuos 2 puntos por encima del tipo de mercado, al tiempo que nos proporciona flexibilidad en nuestra estructura de capital. El plazo de conversión de 3 años para los pisos superiores también garantiza una interrupción mínima para los inquilinos comerciales existentes en los niveles inferiores, lo que permite mantener sus relaciones con los clientes a largo plazo durante la transición de la propiedad. La discusión técnica entre mi tío Richard Marcus y yo continuó durante varios minutos, cambiando drásticamente la dinámica de la sala, ya que los miembros de la familia se dieron cuenta de que estaban presenciando una negociación avanzada entre iguales, en lugar del esperado rechazo de una propuesta inverosímil. James se recuperó lo suficiente como para lanzar su contraataque. Esto es una imprudencia financiera, declaró, intentando recuperar el control de la conversación. Te has endeudado claramente hasta alcanzar niveles peligrosos. ¿Qué pasará cuando cambie el mercado? Victoria, siguiendo su ejemplo, añadió. ¿Quién te respalda realmente? Sin ánimo de ofender, Becky, pero alguien debe de estar moviendo los hilos entre bastidores. ¿Hay algún novio o socio que no conozcamos? La insinuación era clara. Una mujer, y menos aún su hermana pequeña, no podría haber construido algo de esta magnitud de forma independiente.
Michael me miró con nuevos ojos, con una expresión más que desdeñosa, casi calculadora. El nombre Mitchell abre puertas, sugirió. Has estado negociando con tus conexiones familiares mientras nos mantenías en la ignorancia. Había anticipado todas las acusaciones y las había abordado metódicamente, abriendo mi ordenador portátil para mostrar una presentación financiera completa. Nuestra empresa mantiene un apalancamiento conservador en toda la cartera, con un ratio medio de préstamo sobre valor del 58%, expliqué, mostrando gráficos que detallaban mi cuidadosa gestión financiera. Cada propiedad genera un flujo de caja positivo con ratios de cobertura del servicio de la deuda superiores al 1%. Pasé a la insinuación de Victoria y continué. Mitchell Urban Transformations es propiedad y está gestionada exclusivamente por mí, con inversores específicos para cada proyecto que participan en operaciones individuales a través de sociedades limitadas claramente definidas que preservan mi participación mayoritaria y mi autoridad en la toma de decisiones. Hice clic en una diapositiva que mostraba la estructura organizativa de mi empresa. Evité deliberadamente utilizar mi nombre de forma profesional hasta que la empresa estuviera lo suficientemente consolidada como para valerse por sí misma. Cada punto iba acompañado de documentación que convertía las acusaciones en un reconocimiento a regañadientes. Las preguntas hostiles de James sobre mi modelo de negocio me dieron la oportunidad de explicar mi enfoque especializado en la remodelación urbana. Identificamos propiedades infravaloradas con una estructura sólida pero un uso obsoleto, especialmente en barrios en transición donde los cambios en la zonificación o las mejoras en las infraestructuras han creado un potencial sin explotar. La explicación nos llevó a través de mi trayectoria de 7 años, desde aquel primer dúplex hasta mi cartera actual, y destacó los puntos clave que habían dado forma al crecimiento de mi empresa. Compartí la filosofía que diferenciaba mi enfoque del desarrollo tradicional, preservaba la integridad arquitectónica y adaptaba los espacios a las necesidades contemporáneas. Creamos propiedades que alcanzan precios elevados y contribuyen a la revitalización del barrio, en lugar de a la gentrificación. El panorama completo reveló no solo el éxito financiero, sino también una visión coherente que contrastaba fuertemente con el enfoque tradicional de mi familia, que anteponía los beneficios económicos, lo que me permitió tener éxito en áreas que ellos habían pasado por alto. Las expresiones cambiantes en la sala contaban su propia historia, primero la sorpresa, luego la incredulidad, después el reconocimiento renuente, y, en algunos casos, los primeros destellos de respeto, todo ello subrayado por la incómoda constatación de que me habían juzgado mal durante años. La reunión concluyó con el tío Richard solicitando tiempo para revisar mi oferta en detalle, aunque su expresión sugería que el acuerdo era casi seguro. Cuando los miembros de la familia se dispersaron del estudio, el ambiente había pasado de la jerarquía familiar de reuniones anteriores a una incómoda incertidumbre. Nadie sabía muy bien cómo interactuar conmigo ahora que los cimientos de nuestra relación, mi supuesta inferioridad económica, habían quedado tan completamente desmontados. Recogí mis cosas con calma, esperando las conversaciones individuales que se avecinaban. Mi padre fue el primero en quedarse, esperando a que los demás se marcharan antes de acercarse a mí con una expresión que rara vez había visto en él. La incertidumbre era inesperada. Empezó a luchar por conciliar a la hija que creía conocer con la mujer de negocios que acababa de ver. Has construido algo importante. Sus palabras transmitían emociones contradictorias, orgullo luchando contra la vergüenza por haberme rechazado antes,
y respeto mezclado con confusión por haberme malinterpretado tan profundamente. ¿Por qué no nos lo has dicho? La pregunta contenía muchas cosas. ¿Te hubiera escuchado? Le pregunté simplemente. ¿O hubieras insistido en que siguiera el camino de los Mitchell en lugar de encontrar mi propio camino? Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a su lado, con su instinto social ya recalibrándose para adaptarse a esta nueva realidad. Siempre supe que tenías espíritu emprendedor, declaró con un revisionismo impresionante. Siempre fuiste tan independiente, incluso de niña. Su intento de reclamar apoyo retroactivamente era exactamente lo que esperaba de ella. Era incapaz de aceptar la realidad de que había subestimado constantemente a su propia hija. Sonreí educadamente sin validar su reinvención de nuestra historia. James me interceptó en el pasillo cuando me dirigía al jardín, con el rostro ensombrecido por lo que reconocí como su característica combinación de ira e inseguridad. «Has engañado deliberadamente a la familia», me acusó, incapaz de ver mi éxito como algo distinto a una traición personal, después de todos estos años fingiendo ser la hermana menor en apuros mientras competías en secreto con nosotros. Su perspectiva era reveladora. Para él, mi éxito independiente solo podía interpretarse como un acto de deslealtad familiar en lugar de un logro personal. Nunca fingí nada, le corregí con calma. Elegí un camino diferente y otras prioridades. Todos vosotros hicisteis suposiciones que no tuve que corregir. Victoria me encontró en la terraza una hora más tarde, con un enfoque más mesurado que el de James. Tu evolución es realmente impresionante, me felicitó, con una sorpresa implícita que restaba mérito a mi logro. ¿Ha ganado ese proyecto de reutilización adaptativa en Jersey City un premio de arquitectura? Su intento de reconocimiento profesional era sincero, pero torpe, como hablar un idioma que apenas estaba empezando a aprender. Debería haber prestado más atención cuando mencionaste tu trabajo. Sus palabras contenían lo más parecido a una disculpa que probablemente recibiría. Su orgullo le impedía reconocer directamente su condescendencia. Podríamos colaborar, añadió, calculando ya cómo incorporar mi inesperado éxito a su mundo. Tengo pacientes que podrían estar interesados en propiedades de lujo como la tuya. Le di las gracias educadamente, sin pasarme de la línea que había establecido años atrás. Michael, siempre el más pragmático de los hermanos, se acercó a mí con curiosidad sincera, sin complicaciones emocionales. ¿Cómo identificaste tus primeras propiedades?, me preguntó mientras caminábamos por el perímetro de la finca de nuestros padres. ¿Qué criterios utilizas para evaluar posibles adquisiciones? Sus preguntas denotaban un interés genuino por la metodología, no por proteger su ego, lo que nos permitió tener la conversación más auténtica que había tenido con un miembro de la familia en años. Le expliqué mi proceso de evaluación en términos que su mente analítica entendería. Encontré una satisfacción inesperada en el intercambio profesional con mi hermano, quizá por primera vez en nuestra vida adulta. Me gustaría ver alguno de tus proyectos terminados, dijo al terminar nuestro paseo, en un gesto de paz que me incliné a aceptar. Navegar por estas nuevas dinámicas requería un equilibrio cuidadoso, aceptar el reconocimiento inicial de mis logros sin buscar la validación que ya no necesitaba, manteniendo los límites profesionales y allanando el camino para que se desarrollaran relaciones familiares, potencialmente más saludables. No era lo suficientemente vengativo como para rechazar estas primeras muestras de acercamiento, ni tan ingenuo como para esperar una transformación inmediata de patrones establecidos durante décadas.
El momento más revelador llegó durante la cena de esa noche, cuando la distribución de los asientos cambió sutilmente para ponerme cerca del tío Richard, en mi lugar habitual, al otro extremo de la mesa. La conversación incluía ahora preguntas ocasionales sobre mi opinión profesional en materia inmobiliaria, aunque todavía eran tentativas, como si mi familia estuviera comprobando si mi experiencia se limitaba a unos pocos proyectos afortunados o si representaba un conocimiento genuino. Mantuve mi habitual calma y no alardeé de mi éxito ni lo minimicé para que los demás se sintieran cómodos. A todos les llevaría tiempo adaptarse a esta nueva realidad, especialmente a una familia tan acostumbrada a su jerarquía establecida y tan resistente al cambio. La segunda noche del fin de semana familiar me encontré caminando por la playa, iluminada por la luna, detrás de la finca de mis padres, buscando un momento de soledad para procesar el dramático cambio en la dinámica familiar. El sonido de unos pasos acercándose por la arena anunció la llegada de James antes que su voz. «Hoy me has hecho quedar como un idiota», comenzó sin preámbulos, con un tono más cercano a la crudeza del orgullo herido que a su habitual arrogancia calculada. La vulnerabilidad de su acusación me sorprendió. Me volví hacia mi hermano mayor, y más allá de su ira defensiva, vi algo que rara vez se veía. Una inseguridad genuina. No era mi intención, respondí con sinceridad. Hoy se trataba del edificio Harrington, no de ti, se burló, dando una patada a la arena. Es fácil para ti decirlo cuando de repente te conviertes en el éxito de la familia. Algo en su tono amargo me impulsó a mirarlo de verdad, y lo que vi me hizo detenerme detrás del caro reloj y la ropa informal a medida. James parecía agotado, con líneas de tensión que no había notado antes. ¿Qué te molesta realmente?, le pregunté directamente, dejando de lado décadas de condicionamiento competitivo. Su resistencia se derrumbó con una rapidez inesperada. El fondo que gestiono está rindiendo por debajo de lo esperado, admitió tras un largo silencio, mirando al oscuro Atlántico. Está 3/4 por debajo de los índices de referencia, y hay retiradas significativas de inversores. Si no conseguía enderezar la situación antes de fin de año, no llegó a mencionarla, pero yo comprendí la catástrofe profesional y personal que eso suponía para él. ¿Lo sabe tu padre? ¿Estás bromeando? Preferiría cortarme un brazo antes que decirle que estoy fracasando. Esa confesión creó una extraña conexión entre nosotros. Un entendimiento mutuo de la inmensa presión que suponían las expectativas de William Mitchell. Nuestra conversación derivó hacia algo que nunca habíamos compartido antes. La honestidad sobre el desgaste emocional que suponían las exigencias de nuestra familia. James reveló el miedo constante que se escondía tras su arrogancia, y la enorme presión que suponía ser el sucesor designado del legado de nuestro padre. Yo compartí la frustración de años de rechazo, y la determinación que había alimentado mi camino en solitario. Nos quisimos repentinamente como hermanos, pero quizá por primera vez nos estábamos convirtiendo en personas reales el uno para el otro. Al día siguiente, ocurrió algo similar cuando Victoria me buscó para tomar un café en la terraza, aparentemente para discutir una posible colaboración comercial. A los 20 minutos de conversación, su fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Mi matrimonio se está desmoronando, confesó, dejando la taza de porcelana con las manos temblorosas. David está hablando de divorcio. La vida perfecta que había proyectado con tanta confianza, junto a su exitoso marido cirujano y sus 2 hijos fotogénicos, se estaba desmoronando en secreto.
He estado trabajando 80 horas a la semana para intentar ampliar la consulta y mantener nuestro estilo de vida. David dice que ya no me conoce, y sinceramente, algunos días yo tampoco. Su vulnerabilidad creó un espacio para una conexión auténtica que décadas de rivalidad habían impedido. ¿Cómo lo compaginas?, me preguntó con sincera curiosidad. El éxito profesional y la realización personal. Pareces tener un equilibrio que yo no tengo. Esa pregunta dio lugar a nuestra primera conversación real como adultos, en la que discutimos los parámetros del éxito que nuestra familia nunca nos había enseñado a valorar, más allá del dinero y el estatus. La conversación más profunda tuvo lugar esa tarde, cuando mis padres me pidieron una reunión privada en el despacho de mi padre. Entré cansada, preparada para soportar algún tipo de menosprecio sutil, a pesar de las revelaciones del fin de semana. En cambio, los encontré inusualmente apagados. Hemos estado reflexionando sobre la dinámica familiar que hemos fomentado, comenzó mi padre formalmente, claramente incómodo en un terreno emocional. Tu madre y yo reconocemos que es posible que hayamos creado un entorno que fomentaba la competencia malsana en lugar del apoyo mutuo. El reconocimiento, cuidadosamente redactado, era lo más parecido a una disculpa que William Mitchell probablemente había dado nunca a nadie. Mi madre, menos limitada por el orgullo, fue más directa. Te hemos subestimado durante años, Rebecca. Hemos malinterpretado tus elecciones como limitaciones en lugar de decisiones deliberadas. Hizo una pausa, aparentemente luchando contra una difícil constatación. Creo que quizá hemos estado midiendo el éxito con criterios muy limitados. Esta apertura me permitió expresar por fin lo que había ocultado durante años. ¿Sabéis lo mucho que me dolía que me menospreciaran constantemente?, pregunté con voz firme a pesar de la emoción que me embargaba. En cada reunión familiar, en cada fiesta, en cada llamada telefónica, se me recordaba que no estaba a la altura de las expectativas, que mis decisiones me hacían parecer menos valiosa como Mitchell. Describí momentos concretos que me habían herido profundamente, que me presentaran en la gala de su empresa, los cumplidos ambiguos de mi madre sobre mi estilo de vida modesto, la suposición colectiva de la familia de que mis elecciones profesionales reflejaban incapacidad en lugar de intención. Mantuve mi éxito en privado porque necesitaba construir algo verdaderamente mío, medido según mis propios criterios y no los de mi familia. Mis padres me escucharon con una atención inusual, quizá viéndome por primera vez tal y como soy. Llegué a la conclusión de que la forma de ser de los Mitchell no es la única forma de crear algo de valor. Los edificios que he desarrollado mejoran la vida de las personas y generan beneficios que equilibran lo que me importa. Esa conversación marcó el comienzo de un reajuste de los valores de nuestra familia. No se trató de una transformación instantánea, sino del primer reconocimiento de que nuestros criterios tradicionales de éxito podían ser innecesariamente limitados. La cena de la noche siguiente tuvo un tono notablemente diferente. El tío Richard levantó su copa en un brindis que habría sido inimaginable días antes para Rebecca, cuya visión del edificio Harrington escribe el próximo capítulo de su historia. A continuación, hizo una oferta inesperada. Me interesaría discutir una posible colaboración en proyectos futuros en los que nuestra experiencia pueda complementarse. La oferta representaba un reconocimiento profesional que nunca había buscado en mi familia, pero que, sin embargo, valoraba. Lo consideré cuidadosamente, sopesando los posibles beneficios frente a las complicaciones que supondría mezclar negocios con familia. Estaba dispuesto a discutir proyectos específicos en los que nuestros enfoques coincidieran.
Respondí manteniendo los límites que habían protegido mi independencia, quizás empezando con algo de alcance limitado para probar la colaboración. Mi respuesta cautelosa dejó claro que me consideraba un socio en igualdad de condiciones, en lugar de un miembro junior de la familia agradecido por la inclusión, una distinción que pasó desapercibida en la mesa. El fin de semana concluyó con un nuevo entendimiento en algunas relaciones, tensión persistente en otras, y un reconocimiento colectivo por parte de la familia de que el orden establecido había cambiado para siempre. Mantuve mis límites firmes, al tiempo que dejaba abierta la posibilidad de establecer vínculos más sanos basados en el respeto mutuo en lugar de la jerarquía. El viaje de vuelta a mi modesto apartamento en mi fiable Honda tenía una energía diferente a la de mi llegada. La falsedad había desaparecido y nuevas posibilidades y responsabilidades se perfilaban en mi mente. 3 meses más tarde, me encontraba dentro del edificio Harrington, observando cómo los obreros conservaban cuidadosamente los buzones de latón originales, mientras actualizaban la infraestructura oculta tras las paredes de mármol restauradas. La compra se había cerrado 5 semanas después del fin de semana familiar, y el tío Richard había aceptado mi oferta tras unas negociaciones mínimas sobre el calendario de la transición. El proyecto era mi mayor empresa hasta la fecha, pero la meticulosa planificación y la estructuración financiera garantizaban que se mantuviera dentro de los parámetros de riesgo que había establecido cuidadosamente. Lo que había cambiado era mi enfoque respecto a la participación de la familia, una evolución sutil pero significativa en mi filosofía empresarial. Tras reflexionar sobre ello, había invitado al tío Richard a participar como asesor externo en la parte comercial del edificio, aprovechando sus décadas de experiencia con inquilinos de oficinas, pero manteniendo mi autoridad en la toma de decisiones sobre el proyecto en general. Su experiencia resultó muy valiosa y nuestra relación laboral se desarrolló en un ambiente de mutuo respeto totalmente diferente al de nuestra dinámica familiar anterior. Tras varias conversaciones cuidadosas en las que se establecieron límites profesionales claros, mi padre me presentó a inversores internacionales interesados en el mercado inmobiliario estadounidense, lo que me permitió ampliar mi red de capital y respetar mi independencia metodológica. Lo más sorprendente fue que Michael y yo desarrollamos una colaboración genuina, ya que su experiencia tecnológica ayudó a crear sistemas de gestión inmobiliaria que agilizaron las operaciones de mi creciente cartera. Estas interacciones selectivas con el negocio familiar se mantuvieron cuidadosamente separadas de las relaciones personales, que evolucionaron a su propio ritmo. Mantuve mi modesto apartamento y mi coche práctico a pesar de mi éxito financiero, ahora público. Esa elección representaba los valores que realmente tenía, más que una fachada. La supuesta simplicidad de mi estilo de vida nunca había tenido que ver con las limitaciones, sino con un enfoque intencionado, destinar los recursos a causar impacto en lugar de causar impresión. La adaptación de la familia a esta nueva situación fue gradual, con recaídas ocasionales en los viejos patrones que requerían una corrección suave pero firme. James fue quien más luchó con la nueva dinámica y se adaptó a ella de forma gradual, con recaídas ocasionales en viejos patrones que requerían una corrección suave pero firme. James fue quien más luchó con la nueva dinámica, ya que sus propios retos financieros hacían que mi éxito fuera complicado de aceptar. Nuestra conversación a la luz de la luna en la playa había creado un clima de apertura, pero una relación genuina requeriría un esfuerzo constante por ambas partes a lo largo del tiempo. Victoria, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma,
comenzó a reducir sus horas de trabajo tras nuestra sincera conversación, dando prioridad a su matrimonio y a sus hijos, con una nueva comprensión de que el estatus y los ingresos eran pobres sustitutos de la presencia y la conexión. En lugar de ir a los tribunales de divorcio, su matrimonio entró en terapia. El resultado aún es incierto, pero el esfuerzo es real. La evolución de mis padres fue más bien gradual, sin grandes cambios ni declaraciones dramáticas. Mi padre me preguntó por el impacto de mi proyecto en lugar de solo por su margen de beneficio, y mi madre comentaba con aprobación cuando una revista de diseño presentaba uno de mis proyectos sin mencionar su rentabilidad. Los cambios eran sutiles, pero significativos, y sugerían la posibilidad de que los valores se expandieran más allá de los estrechos parámetros financieros que habían dominado la evaluación familiar durante generaciones. 9 meses después del fin de semana en Hampton, nos reunimos para inaugurar el edificio Harrington. Los miembros de la familia recorrieron los espacios donde las antiguas oficinas ejecutivas se habían transformado en apartamentos luminosos que respetaban el patrimonio arquitectónico del edificio y satisfacían las necesidades contemporáneas. El jardín de la azotea, que antes era un espacio privado para los ejecutivos de más alto rango, ahora ofrecía zonas comunes para todos los residentes del edificio, con unas vistas espectaculares que antes solo disfrutaban unos pocos privilegiados. «Hemos creado algo extraordinario aquí», reconoció mi padre mientras contemplábamos el horizonte de Manhattan desde la terraza de la azotea. Su comentario reflejaba una admiración genuina, más que un reconocimiento a regañadientes, una distinción que yo había aprendido a reconocer. La verdadera curación en mi propio viaje no vino de la validación familiar, por muy bienvenida que fuera, sino de la reconciliación interior entre mi yo del pasado y mi yo del presente. La joven que se había sentido juzgada y considerada deficiente en las reuniones familiares, había utilizado ese mismo juicio como motivación para construir algo auténtico y significativo. El dolor del rechazo me había empujado a demostrar algo, primero a los demás y, en última instancia, a mí misma. Al transformar las críticas externas en claridad interna sobre mis valores y mi visión, encontré la libertad de reconocer que haber sido subestimada había sido mi mayor ventaja, ya que me había permitido desarrollarme sin interferencias ni expectativas. El momento más significativo de mi evolución personal llegó 6 meses después de la revelación de Harrington, cuando creé un programa de mentoría para mujeres jóvenes interesadas en el desarrollo urbano. Durante el evento de lanzamiento del programa, conocí a Zoe Taylor, una brillante joven de 23 años con un pasado similar al mío, que se enfrentaba a la presión familiar para seguir caminos convencionales mientras albergaba una pasión por el desarrollo centrado en la comunidad. Todo el mundo me dice que no soy realista. Durante nuestra primera sesión de mentoría, me confesó que debería aceptar el trabajo en la empresa y olvidarme de los proyectos de reutilización adaptativa en barrios en transición. Su frustración y determinación reflejaban mi propio viaje tan perfectamente que me encontré compartiendo lecciones que me habían llevado años a aprender. Construir algo auténtico requiere valor para seguir tu visión, incluso cuando los que más te quieren no la entienden. Le dije que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en alinear tu trabajo con tus valores más profundos. Asesorar a Zoe y a otros jóvenes desarrolladores me ayudó a expresar los principios que me habían guiado de manera intuitiva, creando un marco que podía compartirse y ampliarse más allá de mis proyectos individuales. La riqueza de la familia siempre se había medido en edificios, cuentas bancarias y estatus social. A lo largo de mi trayectoria independiente,
Había descubierto una definición fundamentalmente diferente del éxito: la integración de la sostenibilidad financiera con el beneficio para la comunidad, la realización personal con los logros profesionales y la independencia con las relaciones significativas. A medida que mi cartera se ampliaba y mis relaciones familiares se recuperaban poco a poco, reconocí la profunda verdad que había surgido de años de desprecio y subestimación: las personas más pobres no son las que tienen cuentas bancarias vacías, sino las que tienen vidas ricas solo en dinero, sin descubrir nunca la riqueza del propósito y la integridad que trasciende la medición financiera. ¿Alguna vez te han subestimado tu familia o tus amigos, solo para demostrarte que se equivocaban más tarde? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. A veces, ser subestimado es el mayor regalo, ya que nos brinda la oportunidad de construir algo auténtico sin interferencias. Si mi historia te ha emocionado, dale a me gusta a este vídeo, y suscríbete a mi canal para ver más historias sobre cómo encontrar la fuerza en lugares inesperados. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por ser quien realmente eres. Gracias por escucharme y espero que te lleves este pensamiento contigo. El éxito sin valores es solo acumulación, no logro.